Ok, estamos en las etapas del marco teórico y vimos que son dos etapas. Uno, revisión de la literatura y dos, la adopción de una teoría. Aquí estábamos viendo la importancia de esta teoría, que tenemos que hacer una revisión minuciosa sobre los teóricos que nos van a fundamentar nuestro trabajo de investigación. Bueno, vamos a ver qué es la revisión de la literatura. Bueno, consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación. Entonces, esa revisión de la literatura, pues es la búsqueda tanto de bibliografía como de cibergrafía. Para esa revisión de la literatura tengo diferentes fuentes, o sea, donde voy a encontrar mi información. Y entonces están las fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias, ¿ok? ¿Cuáles son las fuentes primarias? Dice, constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano. ¿Y cuáles son estas fuentes primarias? Por ejemplo, los libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, reportes, documentos oficiales, monografías, tesis, todas aquellas que están, que son, diríamos, de una fuente primaria o una fuente fidedigna, ¿ok? Una fuente cercana, una fuente de primera mano. A esas se les conoce como fuentes primarias o las fuentes directas. Una fuente secundaria son las compilaciones.
resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en particular. Entonces, estas compilaciones son listados de fuentes primarias, es decir, reprocesan la información de primera mano. Por ejemplo, yo tengo una tesis. Si yo ocupo esa tesis y de esa tesis hacen un artículo, entonces el artículo pasaría a ser una fuente secundaria, porque tomó información de la fuente primaria o de la tesis. Si esa tesis en el aspecto, por ejemplo, fíjense, en el aspecto del marco teórico, que es el que estamos viendo, toma relevancia de un libro, entonces el libro sería la fuente primaria y la tesis en el aspecto del marco teórico sería la fuente secundaria. Pero la tesis sería una fuente primaria en el aspecto de las propuestas, porque ahí de primera mano está dando solución a ciertas problemáticas. ¿Ok? Entonces las fuentes secundarias son las que toman información de las fuentes primarias. Y también tengo las fuentes terciarias. ¿Estas cuáles son? Dice, se trata de documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios. Por ejemplo, un congreso. Un congreso es una fuente terciaria. Si yo consulto una gaceta, esa es una fuente terciaria. Un boletín es una fuente terciaria. Cuando nosotros asistimos a conferencias o ciclos de conferencias, estas son fuentes terciarias. ¿Por qué? Porque ellos se están basando en fuentes tanto primarias como secundarias. Y eso, pues, es lo que le da aporte a la investigación. Entonces, yo tengo estos tres tipos de fuentes y estas fuentes son las que me van a ayudar a la revisión de la literatura. Para identificar la literatura en el marco teórico, ¿qué se puede hacer? Bueno, sí. ¿Le puedes regresar tantitito a la otra diapositiva, por La favor? de fuente terciaria, Sí, maestra. aquí está. Ya, maestra, gracias. Ok. Para identificar la literatura que es importante para el marco teórico, uno, pues se puede acudir directamente a las fuentes primarias u originales, o sea, puedo ir a una biblioteca y ahí en la biblioteca voy a buscar libros relacionados a mi tema de estudio. Esa es una fuente primaria. Puedo acudir a expertos en el área para que me orienten en la detección de la literatura pertinente. Sí, hay especialistas que nos dicen, o sea, nosotros les comentamos sobre nuestro tema de estudio y nos dicen, sí, mira, eso lo puedes encontrar en tal libro. O consulta a tal autor, oye, tal bibliografía te puede servir para que amplíes información. Entonces, estas personas, pues los expertos, son los que nos pueden ayudar a buscar la literatura. Acudir a fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde puede obtenerse la información. Sí, por ejemplo, cuando yo voy a los congresos, cuando voy a conferencias, voy a escuchar a estas personas y al momento de que los estoy escuchando, ellos hacen una exposición de un tema determinado. Y obviamente, pues esos temas están relacionados con mi área de estudio. Y entonces, en ese sentido, a lo mejor ellos dicen, bueno, nosotros estamos trabajando tal aspecto y podemos buscar información en tal. O sea, nos dan pautas o nos dan guías de dónde podemos buscar información para ampliar en nuestro tema de estudio.
Entonces, es ahí donde radica también una de las importancias de ir a los encuentros, a los simposios, conferencias, los congresos, porque en estos lugares es donde se comparte información y es donde se comparte las investigaciones que se están llevando a cabo. Investigaciones que a lo mejor en un momento determinado están relacionadas con lo que yo estoy haciendo en mi escuela o en mi universidad. Y entonces de esa manera, pues ellos al momento de compartir los resultados que han obtenido con sus investigaciones o la explicación que dan sobre un tema determinado, me permiten ampliar sobre mi tema de estudio. ¿Ok? Y otro punto importante para identificar la literatura son los motores de búsqueda en Internet. Hay varios buscadores de información en Internet. Ahorita al final me voy a permitir compartir una infografía, una diapositiva que tomé de otra fuente, en donde pues tengo ahí, se enuncian los principales buscadores científicos de donde yo puedo encontrar información. Entonces, para identificar la literatura, pues tengo estos accesos o tengo estas fuentes de donde yo puedo sacar información. ¿Cuáles son los posibles escenarios que pueden existir a la hora de revisar la literatura? Uno, que la teoría sea desarrollada y abundante y que exista una evidencia aplicable en la investigación. Entonces aquí el marco teórico será elaborado para explicar la teoría, ya sea proposición por proposición o en su desarrollo cronológico. Esto es lo que se hace generalmente en los estudios de investigación descriptiva, en donde se dan así como que las instrucciones paso por paso, se hacen comparaciones, se ven las causas, o sea, no hay una contribución a la investigación como tal, sino que simplemente a partir de lo que ya existe, porque hay mucha bibliografía, mucha literatura, y entonces a partir de eso, pues se decide hacer a lo mejor una compilación, una antología, o se decide hacer comparaciones en el hecho de modelos o comparaciones o estudios evolutivos o cronológicos, ¿sale? Pero también, por ejemplo, cuando existen varias teorías que se aplican al problema de investigación, o sea, que yo tengo demasiadas teorías que coinciden con mi problemática. Entonces ahí la primera situación, pues se toma la teoría que se acerca en mayor medida al problema de investigación y se desarrollan los postulados más importantes o en forma cronológica. Y un segundo punto, pues se toman las teorías solo aquellas que se relacionan al problema de investigación. Y entonces se realiza un esquema, pues, del marco teórico. ¿Sale? Entonces, cuando tengo varias, bueno, en esta varias, voy a seleccionar o hago una descripción de cada paso o cada elemento de la teoría que se esté señalando. También, cuando hay descubrimientos importantes, pero no se ajusta una teoría al problema de investigación, o sea, no tengo un fundamento, entonces no se acoge a una teoría, se adopta un esquema de pensamientos construido basándose en referencias de estudios previos para reconocer los instrumentos de medición y la recolección de datos. Entonces aquí a lo mejor no hay una teoría que se adapte a lo que yo estoy investigando. ¿Por qué? Pues porque no tengo los antecedentes suficientes sobre mi tema de estudio.
Y la última, existen guías no estudiadas relacionadas a problemas de investigación. En este caso, no hay antecedentes y el investigador debe indagar sobre literatura que, aunque no se refiera al problema, pues ayude a ubicarse dentro del campo de estudio de la temática investigada. Entonces, es cuando no tengo fuentes ni primarias, ni secundarias, ni terciarias relacionadas a mi tema de estudio. Es muy escasa la información que existe. ¿Qué es lo que hago? Transpolo información. Información que tenga yo de otros estudios parecidos, que no sean iguales, y entonces voy a ocupar esa información para colocarla en mi tema de estudio. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, Miss. No. Ok. Esta diapositiva que voy a mostrar la tomé de otro lado y son los principales buscadores académicos. Cuando yo voy a hacer mi marco teórico, recuerden que uno de los pasos es seleccionar la literatura correspondiente, que es el paso número 1, o hacer la elección de la literatura. Pero yo no puedo llegar y meterme ahí a Google y tal cual colocar la información que encuentre yo. No. ¿Por qué? Pues porque hay páginas o hay información que no son verdaderas o no son científicas. Y entonces, pues eso le va a restar credibilidad a mi trabajo de investigación. Por lo tanto, pues hay buscadores académicos o buscadores científicos que me ayudan a buscar la información de mi tema. El más común es el Google Académico o Google Scholar. ¿Cómo lo busco? Bueno, me meto ahí a Google tal cual y entonces escribo Google Académico y me va a direccionar a otra página y en esa página igual va a aparecer qué es lo que quiero buscar. Entonces yo ahí ya nada más le tecleo y ya hace la búsqueda, empieza a hacer la búsqueda y lo que me va a aparecer dentro de Google Académico son artículos, son libros que son totalmente licitados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay mucha información que no es licitada. Por ejemplo, yo tengo información Wikipedia. En Wikipedia la información no está 100% comprobada, porque en Wikipedia pues no hay un autor responsable o un científico responsable sobre un tema determinado. Sí está ahí la monografía en Wikipedia, ¿no? O sea, está toda la información. Pero ¿quién me dice que esa información es fidedigna? En primer lugar, aquí no, luego no maneja autores. Y entonces al no manejar autores, pues así como que quién sabe quién lo escribió. O cuando me voy a otra página no licitada, como por ejemplo El Rincón del Vago. Esas páginas en donde cualquiera puede subir información. Y eso, porque yo pueda subir información, no es un indicador de que la información sea verídica, sea exacta. Entonces, por eso no es recomendable buscar información en ese tipo de páginas. Siempre tengo que irme a páginas licitadas. ¿Qué quiere decir? Pues que tengan una autorización, que tengan un número, que tengan un registro. Y entre ellas, el segundo buscador que se encuentra allí es Redalic. Redalic es una red de revistas y esta red de revistas incluye pues un conjunto de artículos licitados. ¿Qué quiere decir eso de licitado? Pues que tenga el registro número 1 y número 2. Para que puedan obtener ese registro, los artículos que se indexen, o sea, que se coloquen o se anexen, esos artículos tienen que ser revisados por un cuerpo académico. Cuando los artículos o la información es revisada por el cuerpo académico, bueno,
Entonces se puede incluir en un medio licitado, o sea, que tenga un registro, que tenga una clave. Redalyc me proporciona un conjunto de artículos científicos confiables. Hay otro buscador que es RefSeq, Springer, Cielo, Dialnet, Academia, Bayes, HighFlum y ERIC. Esos son los más comunes, ¿ok? Eso no quiere decir que sean todos, pero sí son los más comunes. El más común es Google y dentro de Google Académico, o sea, ustedes van a encontrar a Dialnet, a Cielo y a Redalyc, o sea, dentro del Google Académico. Hay otro que es academia.edu. Igual es muy fácil accesar, nada más tienen que llenar cierto formulario y ahí aparecen un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a buscar información sobre un tema determinado. Y esa información que nos proporcionan es fidedigna. Entonces es 100% confiable. Cuando yo voy a hacer mi marco teórico, debo de buscar en este tipo de motores, ¿sale? Bueno. Todo lo que les acabo de decir está resumido en estas 5 diapositivas que voy a mostrar al momento. Entonces, fíjense, 1. Ten en cuenta la estructura lógica para la elaboración del marco teórico, ya que está constituida de los siguientes elementos. 1. Los antecedentes de la investigación, que son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con el problema de estudio. Las bases teóricas son las que reúnen un conjunto de conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado que explican el problema de investigación. Y las bases conceptuales, que son los significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Entonces aquí, para que yo elabore mi marco teórico, pues debo de tomar en cuenta estas características. ¿Sale? Número 2. Identifica los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación. Esto dependerá de la naturaleza y características del problema planteado y deberán explicar las interacciones de las variables de estudio. O sea, tengo que identificar los antecedentes de mi tema, cuál es la fundamentación teórica que da apoyo a mi tema, cuáles serían los conceptos necesarios o importantes para mi investigación. ¿Ok? Paso número 3. Consulta bibliografía sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación. Dependiendo del tipo, podrás revisar aspectos técnicos, contextuales o legales que te posibiliten de un conocimiento amplio del tema. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Ya tengo determinado mi objetivo, ya tengo determinado qué es lo que quiero buscar. Bueno, pues ahora hago la consulta de ese tema a través de la bibliografía o a través de la cibergrafía. ¿Ok? Número 4, analiza minuciosamente la bibliografía, tomando apuntes donde puedas hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Es importante saber que la búsqueda de información para el marco teórico es una búsqueda exhaustiva, pero es una búsqueda exhaustiva en el sentido de que tiene un objetivo determinado y ese objetivo pues va a estar relacionado con mi objeto de estudio, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, por eso tengo que analizar minuciosamente qué es lo que sí me sirve y qué es lo que no me sirve. Puede ser que a lo mejor yo tenga demasiada información,
pero debo de ser sistemático, debo de ser cuidadoso en seleccionar esa información, porque no es colocar toda la información, sino que solo debo de colocar pues la información más relevante o la más significativa. ¿Ok? Bien. ¿Y puedo regresar a la 3? ¿A la 3? ¿A la 3? Sí. No, o sea, a esa. Ajá. Sí. Gracias, Miss. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Ok, la número 4. Y la número 5, la última, dice, finalmente es momento de redactar. Por ello, considera que la redacción del marco teórico consta de 2 etapas. Fíjense. 1, la exposición detallada de la teoría que se utilizará para definir el problema de investigación. En esta etapa se debe presentar las teorías y hacer referencia a los autores y el contexto intelectual en que surgieron esas teorías. Debe ser preciso en el uso de la terminología y en mostrar la relación de los conceptos entre sí. Utilizar las citas textuales y bibliográficas buscando dejar claro la reflexión del autor. O sea, ¿qué es lo que me dice? Que bueno, voy a buscar información de la teoría que estoy tomando en cuenta, pero aparte de buscar esa información, yo la voy a agregar en mi marco teórico y la voy a agregar pues a través de una cita textual, o sea, información que es relevante para mi tema de estudio. Y aparte de agregar esa información, yo debo de ser capaz de analizarla, o sea, debo de dejar una reflexión sobre esa cita o sobre lo que el autor trataba de decir. Un segundo punto, un segundo momento es la interpretación del problema bajo los términos de la teoría. Y aquí pues se debe escribir y comprender los fenómenos de investigación, buscando enfocar el problema desde sus elementos y relaciones. Y entonces así se puede hallar la naturaleza de la investigación. La redacción que se va a hacer del marco teórico parte utilizando el método deductivo, o sea, de lo general a lo particular. Entonces, en primera instancia, yo tengo un cúmulo de información. De ese cúmulo de información voy a seleccionar pues la más importante, la más relevante, y a partir de esa información voy a también a dilucidar sobre mis teorías, y después de esas teorías voy a tratar de hacer un análisis para llevar a una síntesis de la información que se maneja en mis teorías. ¿Ok? Es importante señalar que esa información que se maneja en las teorías, pues igual, utilizando método deductivo, coloco las generalidades sobre la teoría y después cómo se relaciona esa teoría con mi problemática, mi tema o mi fenómeno de estudio. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegamos con la explicación del marco teórico. ¿Preguntas al respecto, por favor? No, No. Miss. Queda claro, ¿verdad? Bueno, fíjense, ustedes están haciendo un proyecto de investigación, el cual la vez pasada, por ejemplo, no lo subieron a Academics, pero les dije que fueran buscando, cuando vimos lo de los métodos, que fueran buscando el método, como ese método, primero su definición y en segunda instancia, cómo y en qué momento lo utilizaban en su investigación. Eso lo tienen allí en su cuaderno. No lo subieron todavía a Academics. ¿Ok? Bueno, voy a dejar una tarea. Esta tarea sí se va a subir en Academics.
Esta tarea es sobre el marco teórico y es en aspectos generales. La tarea la van a consultar en el libro de Hernández Sampieri, el cual es un libro que ya les mandé al grupo del WhatsApp. Se los mandé al grupo del WhatsApp porque la biblioteca de la plataforma no lo soporta porque es un libro muy pesado, ¿sale? Entonces, de la página 52 a la página 73, de la página 52 a la página 73, van a buscar para encontrar la resolución a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué es la revisión de la literatura? ¿Qué es la revisión de la literatura? Número 2. ¿Cuáles son los tipos de fuente? ¿Cuáles son los tipos de fuentes que menciona Hernández Sampieri? ¿Cuáles son los tipos de fuentes que menciona Hernández Sampieri? 3. ¿Cómo se hace la revisión de una referencia primaria? 4. ¿Cuál es el propósito de la revisión de la literatura? 5. ¿Qué es una teoría? 6. ¿Qué es el método de mapeo? ¿Qué es el método de mapeo para construir el marco teórico? Y número 7 y última. Miss, ¿Sí? ¿puede decir la 6, por favor? La 6, ¿qué es el método de mapeo? Mapeo de mapa para construir el marco teórico. ¿Qué es el método de mapeo para construir el marco teórico? Y número 7, ¿a qué se refiere el método por índices? ¿A qué se refiere el método por índices para elaborar el marco teórico? Repito las 7 preguntas. Estas preguntas van a contestar de la página 52 a la página 73 de Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación. Entonces tienen que leer para contestar las preguntas correspondientes. ¿Ok? Entonces, página 52 a la página 73. 1. ¿Qué es la revisión de la literatura? 2. ¿Cuáles son los tipos de fuentes que menciona Hernández Sampieri? 3. ¿Cómo se hace la revisión de una referencia primaria? 4. ¿Cuál es el propósito de la revisión de la literatura? 5. ¿Qué es una teoría? 6. ¿Qué es el método de mapeo
para construir el marco teórico. Y 7 y última, ¿a qué se refiere el método por índices para elaborar el marco teórico? Este libro, repito, ya se los envié al grupo del WhatsApp porque la plataforma no lo soporta porque está muy pesado, son más de 600 páginas, ¿ok? Entonces ustedes van a consultar de la página 52 a la página 73. El libro es Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación. Es el que les envié el día de ayer. ¿Ok? ¿Dudas al respecto de lo que vimos? ¿Dudas con respecto a la tarea? ¿Dudas? No, Miss. ¿No? Miss. Eso es una libreta, ¿verdad, Miss? Sí, lo van a hacer en su cuaderno y le toman foto y lo van a subir a Academics, ¿ok? E igual a su carpeta del Drive. Todavía es segundo parcial. Es un buen de tarea, Miss. Ay, nada más son 7 preguntas. No seas dramático, Daniel. Y son individuales, ¿verdad, Miss? Ah, O- claro, obvio, son individuales. Entonces, cada quien en su cuaderno, la toman foto y lo suben a Academics. Hoy por la tarde creo la actividad, la abro en Academics, de modo tal que ustedes van a tener pues lo que resta de la tarde, el día de mañana, y se cierra hasta el viernes a las 6 de la mañana. ¿Ok? Entonces tienen, pues ahorita ya tienen las preguntas. En lo que yo subo a Academics, pues ya ustedes las van contestando, van leyendo en el libro lo que corresponde, las contestan y supongamos que ya no da tiempo el día de mañana, en el transcurso del día, para que las suban a Academics. Necesito que su información o sus actividades estén en Academics. Esa es la plataforma institucional y que cumplan en tiempo y forma, porque luego la suben después del tiempo y la colocan en comentarios, pero pues ahí no hay donde yo coloque una calificación. Ahí sí la veo, la tomaré en cuenta, pero no es lo mismo a que esté donde corresponde. ¿Sale, vale? ¿No hay dudas? No, Miss. Bien. Sí, Yo quería Dianita. pedirle el link de sus clases porque hoy, por ejemplo, se me trababa mucho y no entendía lo que explicaba. Ah, perfecto. Se los mando ahí en el grupo del WhatsApp, el código raíz, y ahí hay 3 carpetas. Una es de modelos, otra es seminario y la otra es investigación educativa. Y están Sí, por fecha las grabaciones. ¿Sale? sí, gracias, Miss. Bueno, entonces lo mando por el grupo del WhatsApp igual, para quien quiera, ahí lo puede consultar. Recuerden que el día viernes tenemos examen, entonces vamos a estar en Zoom, comenzamos en Zoom, paso lista, termino de pasar lista y ustedes abren el link para el examen. Terminan el examen y regresamos a clase en Zoom, ¿sale? En ningún momento nos vamos a desconectar de Zoom, ¿sale, vale? Miss, ¿Sí? yo tengo una situación, estaré en la primera clase del examen, bueno, para presentar mi examen y después me saldré porque voy a presentar examen en otra materia. Ah, perfecto. Sí, ya me habían comentado de tu caso. Sí, no hay problema, Lady. Sí, Ah, por bueno, lo de gracias. tu empalme. Sí, ya no Sí, quiero. Lady. Ay, Lady, caes gorda. Tú más. Estamos a menos de 1 minuto de cerrar la sesión. Pues si no hay más dudas, pues agradezco bastante la atención y la asistencia del día de hoy y nos estamos viendo el día viernes. Tengan una excelente mañana, disfruten su día y pues cuídense mucho. Nos